Nacional del Partido Democrático Perú Unido. El Partido Democrático Perú Unido es un partido emprendedor cuya ideología es la democracia participativa, descentralista con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales. El objetivo primordial es cambiar el Perú a través de la educación técnica, emprendedora, empresarial, disciplinada, formativa y gratuita con valores y principios, donde prime la investigación, la innovación tecnológica, la creatividad, el arte y el deporte, a través del cual haremos que los peruanos sean competitivos con mentalidad emprendedora y empresarial, haremos que el Estado sea empresario, administrador, gerente y supervisor de sus propios recursos, líder en industria y fabricación, y garantice el respeto a los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad y el desarrollo con oportunidad para todos. Un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre o petróleo, un pueblo es rico porque tiene la mejor educación emprendedora, empresarial con valores y principios. La crisis de nuestro país no pasa por un tema económico, pasa por la crisis de valores y principios. ¿Cómo es posible que siendo un país tan rico y dueño de la mejor materia prima del mundo seamos un país dependiente de otros países, meros importadores, tengamos el gas, la electricidad o el combustible más caro y abusivo del mundo? Eso no es justo. Debemos revalorar nuestros recursos naturales. Bajo la educación emprendedora y empresarial se industrializará la materia prima de manera responsable, y exportar productos terminados, pero primero será el mercado interno, la importación y la inversión privada nacional e internacional será permitido pero con reglas claras. El modelo económico del Partido Democrático Perú Unido es la economía social de mercado, en el cual la economía de libre mercado es regulada por el Estado. En este modelo el Estado debe ser muy fuerte y eficiente en lo social, en el emprendimiento, en la empresa, en la producción nacional, en la libertad y la igualdad basada en la educación, para que la gente pueda competir en igualdad de condiciones, para lo cual el Estado debe invertir adecuadamente en la educación emprendedora, empresarial, con valores y principios, para que todos tengamos la misma oportunidad a la hora de competir, eliminando el monopolio y el oligopolio. Se debe regular una libre competencia con valores y principios muy claros, como la justicia social, la prosperidad, la solidaridad, la igualdad, libertad, honestidad, la paz, el pluralismo y el bien común. La economía social de mercado es la combinación entre el principio de la libertad de mercado con el principio de equidad social, es decir, la combinación entre la libertad del hombre complementada con la justicia social. Es el modelo que logra articular a la acción del Estado y la acción del ente privado en el mercado. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 en Alemania con Alfred Müller-Armack. Es el tercer camino entre el capitalismo y el socialismo. Es un modelo que trae consigo mucha competencia, donde el empresario ofrezca los mejores precios, servicios y los mejores productos en beneficio para el consumidor, porque en un mercado de competencia se beneficia más el consumidor, porque el consumidor elige cuál producto va a comprar. En esta economía de mercado competitivo el consumidor es el beneficiario, de ahí el carácter social, porque el beneficiario somos todos. En una economía social de mercado el Estado pone reglas claras, instituciones justas e iguales para todas, como el derecho de propiedad, el respeto a los contratos, vigilancia sobre los derechos laborales, ambientales, etc. etc. El Partido Democrático Perú Unido es el primer partido político en el Perú que nace con una ideología, doctrina y una filosofía. Somos demócratas, somos un partido del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, encaminado a eliminar de raíz la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana y la contaminación ambiental, con principio de autoridad, responsabilidad funcional y responsabilidad civil. Somos también un partido protector de los animales. En ese sentido, los objetivos nacionales de cambio responsable del Perú son: 1. Se reformará totalmente la constitución política del Estado a fin de reorganizar todo el Estado, al Ejecutivo, los 18 ministerios, los órganos adscritos a la PCM, los organismos descentralizados, los programas sociales, el legislativo, judicial y los 10 organismos constitucionalmente autónomos. También reorganizaremos a los gobiernos locales, regionales y nacional a fin de eliminar la corrupción, la incompetencia y la improvisación, es decir, primero se limpiará y ordenará la casa. Asimismo, bajo la reforma total de la Constitución los contratos ley y las concesiones serán revisados para establecer reglas claras y beneficiar directamente a los peruanos. Haremos que el propietario del bien inmueble, es decir del suelo, también sea dueño del subsuelo. Y luego se creará una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente que beneficie directamente a los peruanos bajo una educación técnica, emprendedora, empresarial y disciplinada con valores y principios. 2. El Estado será empresario, gerente, administrador y supervisor de sus propios recursos bajo el poder obediencial, y mediante la reforma total de la Constitución, el Estado participará en las concesiones, contrataciones, ejecución de obras públicas y privadas, industrialización y fabricación de bienes. Por ejemplo, si el ejército requiere armas deberá ser fabricado en el Perú, o si la policía requiere vehículos también serán fabricados en nuestro país.
etc., etc., fiscalizadas mensualmente por la Contraloría General de la República bajo responsabilidad funcional, civil o penal. Con esto acabaremos las dádivas, porcentajes y la corrupción de los funcionarios públicos de las compras internacionales. La inversión en la educación técnica, emprendedora, empresarial y disciplinada con valores y principios será la prioridad. Haremos que el agricultor, ganadero, pescador, minero o la actividad turística sean emprendedores, empresarios y líderes en industria, siempre protegiendo los recursos naturales, suficiente para abastecer primero el mercado nacional y su correspondiente exportación. Una sociedad educada en emprendimiento y empresa genera competitividad y oportunidad para todos. 3. Se creará una central de informática para saber estadísticamente cuánto hemos hecho y cuánto nos falta por construir, por ejemplo, cuántas escuelas hemos hecho y cuántas faltan construir, cuántas carreteras se hicieron y cuántas faltan construir, etc., etc. 4. Se eliminará la inmunidad parlamentaria, el sueldo vitalicio de los presidentes y el secreto bancario de los funcionarios públicos. Se bajarán los sueldos de los congresistas y altos funcionarios públicos, y se aumentarán los de los trabajadores de base y sindicalizados por encima de los 930, ningún funcionario puede percibir más que el presidente de la República. Se disminuirá el sueldo del presidente de la República, y mediante la página web se dará a conocer de manera transparente los sueldos de todos los servidores públicos. Los congresistas cumplirán 15 días de representación. 5. Se eliminarán los vales de combustibles para los altos funcionarios, congresistas y oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales. 6. El funcionario será siervo de la nación, el gobierno no será para volverse ricos, el gobierno será para servir al pueblo. 7. Ya no existirá atención médica privada ni cajas de ahorros especiales para los altos funcionarios públicos, los funcionarios públicos tendrán atención médica como el pueblo. 8. Se eliminará la compra de vehículos nuevos para los funcionarios públicos, por el contrario se venderá la flota de camionetas y carros de lujos, y lo obtenido de la venta será entregado a los municipios y gobiernos regionales más pobres del Perú. 9. Todo lo confiscado de la delincuencia común y de los cuellos blancos serán invertidos en la educación emprendedora y empresarial, y la compra de medicamentos para los centros de salud. 10. Se reducirá el gasto en publicidad del gobierno al 50%, y todo será invertido en la educación emprendedora y empresarial, y la compra de medicamentos para los centros de salud. 11. Se bajarán los costos de los combustibles, gasolinas, diésel, gas y la electricidad. 12. Se realizará la reforma total del Poder Judicial y el Ministerio Público, los magistrados serán elegidos democráticamente, la administración de justicia será mediante el sistema de enjuiciamiento por jurados, los candidatos para ser magistrados tendrán que cumplir ciertos requisitos como la probidad y la meritocracia, se implementará el plan rotación, y se capacitará obligatoriamente a todo el personal del sistema de justicia. El sistema de justicia tendrá bien definida la responsabilidad funcional, civil y penal. Este sector será bien remunerado para eliminar la corrupción. 13. Se creará el Ministerio de la Juventud e implementaremos la política del joven emprendedor y empresario con valores y principios, cambiaremos la mentalidad de ser simplemente trabajadores a una mentalidad de ser emprendedores y empresarios. 14. Se creará dentro del Ministerio de Desarrollo e Incisión Social, el Viceministerio de Comunidades Campesinas y Nativas, a fin de reivindicar a dichas comunidades. 15. Se implementará dentro del Ministerio de Educación el Viceministerio del Deporte, a través del cual se apoyará directamente a los clubes deportivos construyendo polideportivos debidamente implementados con piscina olímpica, canchas de gras sintético, cancha de básquet, tenis, atletismo y todos los deportes con medidas oficiales de competitividad internacional. Estos clubes serán fiscalizados por el Estado. Asimismo, se construirán más estadios también con medidas oficiales de la FIFA. 16. El eje principal de desarrollo del Partido Democrático Perú Unido será la educación, salud, trabajo y la agricultura de la mano con la alimentación, la vivienda, la ganadería, la pesca, la minería, el transporte, la seguridad ciudadana, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, el emprendimiento y la empresa con reglas claras, debidamente fiscalizadas mensualmente por la Contraloría General de la República bajo responsabilidad funcional, civil o penal. 17. La educación será establecido como derecho fundamental en la Constitución a fin de recuperar la identidad nacional y el respeto a la dignidad de todos los peruanos. Se invertirá hasta el 10% de PBI en la educación, iniciando con el 6%, haremos que la educación sea técnica, emprendedora, empresarial, disciplinada, formativa y gratuita con valores y principios, donde prime la investigación, la innovación tecnológica, la creatividad, el arte y el deporte, a fin de que los peruanos tengamos una mentalidad emprendedora y empresarial. Se implementará la educación psicomotriz a fin de formar al estudiante primero en valores, luego en el conocimiento, es decir, trabajo en equipo, ética, respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad, compromiso,
lealtad y puntualidad, para que según su talento y capacidad inventiva sean clasificados en las aulas correspondientes. Asimismo, se les enseñará a ser independientes, para que puedan asumir retos, dificultades, confiar en sí mismos y en los demás desde niños. Se implementará la educación familiar mediante la capacitación a los padres de familia, a fin de fortalecer la política de que la educación parte de casa. La educación será gratuita, incluido el transporte, uniforme, zapatos, la alimentación será con productos de la zona, y los libros, dichos libros serán digitalizados y enviados vía Internet a todos los colegios y escuelas, y a los sitios más recónditos serán enviados en fotocopia por intermedio del gobierno regional. Las escuelas, colegios y universidades estarán debidamente equipadas con tecnología de punta a fin de enseñarles a los estudiantes a pensar y no simplemente a memorizar. Se cambiará totalmente la currícula educativa haciendo que las horas teóricas disminuyan y las horas prácticas se incrementen. El 75% de las horas académicas serán prácticas y técnicas destinadas a la investigación, la innovación tecnológica, la creatividad, el arte y el deporte, con colaboración de las empresas para que los resultados sean aplicados al emprendimiento y la empresa, para la competitividad y ser líderes mundiales en industria y fabricación por tener la mejor materia prima. Esta forma de educación de punta funcionará bajo la conformación del trinomio, institución educativa empresa-Estado. Se crearán los colegios técnicos industriales en la secundaria y se implementará la educación vocacional, politécnica, fabricación de celulares, robótica, ensamblado, etc., y agropecuaria en las zonas rurales, forestación, sembrío de frutas, industrialización de la materia prima, inseminaciones o mejoramiento de ganados, etc. El quinto año de secundaria será preuniversitario, y se eliminarán las academias preuniversitarias. Se añadirá a la currícula educativa los cursos de Historia del Perú, Historia Universal, Filosofía, Psicología, Economía Política, Educación Cívica, Realidad Nacional, Botánica, Instrucción Premilitar y Educación Vial. La educación pública en su conjunto funcionará bajo la dirección de 5 profesionales: psicólogo, neurólogo para la salud mental, nutricionista, el asistente social y el docente. Se crearán más escuelas públicas industriales, unidades escolares, y más universidades públicas gratuitas en todo el país con una diversidad de carreras profesionales nuevas que permitan la industrialización de la materia prima a nivel agropecuario, minero, pesca, politécnico, software, hardware, las telecomunicaciones, paneles solares, etc., debidamente implementadas con tecnología de punta. La titulación y el bachillerato serán automáticos previa aprobación del curso de investigación, tesis u otra modalidad, es decir, sin pago alguno, cumpliendo el procedimiento administrativo correspondiente. Los docentes de todos los niveles tendrán como remuneración mínima de 3.000 soles y se recuperará el respeto al docente. Se creará un órgano de control para la educación primaria y secundaria a fin de fiscalizar y sancionar a las escuelas y colegios públicos y privados que incumplan las reglas. Finalmente se establecerá el apoyo directo a las comunidades campesinas, nativas, caseríos y las sociedades que viven en las zonas de emergencia por la helada, la lluvia o el extremo calor, haciendo que los niños tengan un transporte adecuado, alimentación, uniforme, zapatos y libros de manera gratuita. Asimismo, haremos que las aulas de las escuelas y colegios estén debidamente equipadas con aire acondicionado y uno docente por grado. El resultado será tener una educación pública técnica, emprendedora, empresarial, formativa, competitiva, investigativa e innovadora donde primen los valores y principios como, aunque puedas robar no robas, porque lo que no es tuyo debe ser de alguien más, ser respetuosos, amables, sinceros, honestos, optimistas, generosos, compasivos, carismáticos, justos, trabajar en equipo, éticos, responsables, comprometidos, leales, puntuales, agradecidos, solidarios, indiscriminados, tolerantes, usar el cinturón de seguridad, no cruzar en luz roja, usar el puente peatonal, no tirar basura en la calle, trabajar en lo que te gusta, no agredir, ahorrar, dar preferencia a las marcas nacionales, pagar impuestos, leer más, reciclar, conocer tu cultura y dejar de mentir. 18. La prensa escrita y la prensa hablada como la televisión serán eminentemente educativos, se eliminarán las licencias perpetuas y se descentralizará la publicidad del Estado a los medios de comunicación a nivel del país. 19. La educación intercultural será prioridad, y se revalorará la identidad, las tradiciones y la diversidad cultural. 20. En la salud, bajo la reforma total de la Constitución haremos que la salud sea la vanguardia acorde a los nuevos acontecimientos, se eliminarán los privilegios y los negocios dentro del sistema de salud, también eliminaremos que los hospitales sean oficinas de enlace. Asimismo, la salud no debe seguir siendo asistencialista sino debe ser preventiva, el cual se logrará a través de la educación en salud, debidamente implementadas en las universidades de la salud, haremos que la salud sea
democrática, gratuita, eficiente y de calidad para todos. En el sistema de salud se implementará la correcta administración de los recursos del Estado bajo responsabilidad funcional, civil y penal, haciendo que la mayor parte del presupuesto sea para los servicios de salud a fin de alcanzar mejores niveles de calidad y competitividad. Se incrementará el presupuesto conforme a sus necesidades hasta el 6% o más del PBI, debiendo ser suficiente para el abastecimiento de medicinas e infraestructura adecuada debidamente implementada con especialistas y tecnología de punta, equipadas con medicinas suficientes. Asimismo, en los sitios más recónditos del país se construirán postas médicas con todos los servicios y personal debidamente implementadas y equipadas con medicinas. Se construirán más hospitales debidamente equipadas, se realizará la descentralización de los hospitales más grandes del Perú con personal y también debidamente implementadas y equipadas con tecnología de punta en los conos y las provincias que los requieran previo estudio. El serums de los graduandos de psicología, enfermería, medicina, etc., serán realizadas en las escuelas, colegios, universidades u organizaciones sociales. 21. En la agricultura, haremos que el agricultor sea emprendedor y empresario, para lo cual se capacitará obligatoriamente al agricultor sobre la producción de la tierra y el emprendimiento. Se tecnificará la agricultura bajo la utilización de maquinarias conforme al avance de la ciencia y la tecnología desde la preparación de terreno, sembrío, cosecha y su correspondiente industrialización. Se realizará la zonificación de cultivos mediante el estudio de suelos, para lo cual se firmarán convenios con todas las universidades agrarias del país y hacer que los docentes realicen los experimentos o prácticas, y que los estudiantes elaboren sus tesis en los centros agropecuarios o centros de producción. Se realizará el represamiento de lagunas y ríos, y se construirán canales de irrigación en el menor tiempo posible, para luego utilizar el agua responsablemente mediante el riego por aspersión, goteo, mangueras y otros. Implementaremos la política de industrialización y agroindustria de la materia prima suficiente para cubrir primero el mercado nacional y su posterior exportación. Se eliminarán los impuestos para los abonos y fertilizantes aptos para la salud, haciendo que el costo disminuya prudencialmente. Haremos que el ganadero sea emprendedor y empresario, e implementaremos la tecnificación del sistema de producción ganadera y su correspondiente industrialización para su venta primero en el mercado nacional y luego del extranjero. Para su funcionamiento e inversión del sistema agropecuario se creará el Banco Agropecuario y el Seguro Agropecuario con porcentajes por debajo del mínimo. Se dará un tratamiento especial a las zonas altoandinas del Perú. 22. El agua potable y el agua de riego serán establecidos como derechos fundamentales en la Constitución y no serán privatizados. Se declarará como proyecto de interés nacional y necesidad pública el afianzamiento de las cuencas hidrográficas de todo el Perú, para que mediante las represas se cultive el agua potable para el consumo humano, y el agua de riego para la agricultura y la ganadería, sin ningún tipo de contaminación. 23. Se declarará como proyecto de interés nacional y necesidad pública la construcción, culminación y ampliación del tramo C del gaseoducto sur peruano que contempla los estudios de ingeniería para los gaseoductos regionales, provinciales y distritales beneficiadas del sur del país. 24. En la pesca, haremos que el pescador sea emprendedor y empresario, para lo cual se implementará la política de industrialización de la materia prima, fabricación de conservas, harina de pescado y otros, para su correspondiente exportación y la búsqueda de mercado. Previa capacitación en emprendimiento, se reorganizará y se reconstruirán todos los puertos del país. Se realizará la compra de barcos de pesca debidamente acondicionadas con tecnología de punta, para su funcionamiento e inversión. Se creará el banco pesquero y el seguro pesquero con porcentajes por debajo del mínimo. 25. En la minería funcionará con reglas claras. Haremos que los recursos minerales sean explotados primero por los peruanos, y se pueda beneficiar directamente a los gobiernos locales y regionales mediante el canon y las regalías mineras. Haremos que el minero peruano sea emprendedor y empresario, y debidamente capacitado pueda industrializar la materia prima como el oro, la plata, el cobre, zinc, litio, etc., y los hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural. Se reforzará e impenetrará la generación de electricidad de manera natural mediante las eólicas. Los recursos naturales no pueden estar en manos extranjeras. La industrialización de la materia prima será practicada desde las escuelas y los colegios a través de la educación emprendedora y empresarial. Todo tipo de concesiones como máximo será de 20 años. El canon, sobrecanon y la regalía minera será descentralizadas de manera efectiva. 26. Se autorizará el desembolso automático del canon y las regalías por la explotación de los recursos naturales como la minería para los gobiernos regionales y gobiernos locales, y que estos permitan reestructurar los beneficios tributarios. 27. En relación al trabajo, el Estado devolverá los derechos a los trabajadores y buena salud. En principio todos los trabajadores del ente público y privado estarán en planilla. Se sindicalizará a todos los trabajadores a nivel público y privado, y cada gremio o sindicato contratará libremente a su servidor médico, pudiendo ser clínicas particulares u hospitales, con reglas claras dadas por el gobierno.
esta política generará miles y miles de empleo en el campo de la salud con la misma plata del afiliado, y en caso de despido, el trabajador recibirá un sueldo por año trabajado, es decir, un mes de trabajo por un año de servicio. El sueldo mínimo vital será subida paulatinamente hasta los 1.500 soles, siempre protegiendo a las MIPES. Se eliminará el contrato administrativo de servicios, CAS, se revisará la vigencia de los contratos sujetos a modalidad y se establecerán reglas claras para las service en el sector privado. En materia de pensiones, se restablecerá el derecho a pensión de jubilación a los asegurados que acrediten menos de 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones del régimen del Decreto Legislativo 19.990 y las normas jurídicas complementarias. La jubilación será disminuida a los 60 años varón y mujer, se implementará la libre desafiliación de las AFPS, sin la exigencia de ningún tipo de requisitos. 28. En relación al transporte, primero se implementará la política de la educación vial, luego se reordenará el transporte en la capital de la República y a nivel nacional con indemnizaciones justas. Para el transporte terrestre se construirán puentes colgantes, puentes tirantes y puentes atirantados, se construirán túneles y pistas aéreas modernas a nivel nacional. Para el transporte ferroviario se construirán ferrocarriles, implementaremos una nueva red de transporte con trenes locales e interprovincials, el tren bala, el metro y el autobús. Se ordenará el transporte público y privado haciendo que los vehículos de servicio de carga y el transporte de carga pesada trabajen solo de noche, las pistas deben ser utilizadas las 24 horas, se instalarán los semáforos inteligentes, los conductores serán capacitados obligatoriamente para que no incurran en faltas y tener un transporte adecuado. Se eliminará la Policía Nacional de Tránsito, para tener más policías en las calles y combatir la inseguridad ciudadana, eliminando también los porcentajes de las papeletas. La policía no está para perseguir a los choferes. Se creará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT, como un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta comisión, a través de los inspectores, tiene como objetivo controlar, fiscalizar y regular el transporte terrestre y ferroviario de carga y pasajeros a nivel local y nacional. Se realizará constantemente operativos entre la Policía Nacional del Perú, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el Ministerio Público. En el sector de transporte el trabajo será distribuido adecuada y eficientemente, por ejemplo, el CHAFE no usurpará el trabajo del mecánico, electricista, limpieza, etc. Se revisarán los contratos de los peajes bajo una reforma constitucional para su rebaja o nulidad correspondiente. El ingreso de los peajes en un 80% será en beneficio de los peruanos. No es justo pagar peajes tan caros y sin accesos alternos. Se formalizarán mediante una ley a las empresas de taxis colectivos interprovincials, empresas de taxis, servicio privado de taxis y mototaxis a nivel local. Todos estarán en planilla debidamente sindicalizados, bajo una sola forma de contratación, con una remuneración adecuada respetando el sueldo mínimo, seguro, beneficios sociales, pensión de invalidez y su jubilación para los choferes y dueños de los vehículos, y en caso de despido serán pagados con un sueldo al año. Se eliminarán los vehículos que tienen más de 30 años. Finalmente, el Estado subsidiará la compra de vehículos para el transporte público que serán pagados con porcentajes mínimos, para tener una empresa de calidad, y beneficiar a los usuarios al peruano de manera eficiente. Se construirá la red de teleféricos urbanos e interurbanos ecológicos en los asentamientos humanos y cerros más altos como parte de un transporte sostenible sin contaminación ambiental. 29. La educación ambiental será prioridad. Se implementará el reciclaje obligatorio bajo responsabilidad civil y penal. Tirar la basura en las calles será multado y pagarán un impuestos por botar basura más de 2 kilos. Reciclar será gratis y remunerado por más de 2 kilos, para lo cual se creará la policía de la basura. Se eliminará todo tipo de contaminación ambiental de la cabecera de los ríos y lagunas generadas por las mineras conforme al estudio del proyecto de impacto ambiental. Se realizará la limpieza absoluta de las cuencas, ríos, lagunas, lagos y el mar mediante faenas para sembrar conciencia en la población. Su protección será obligatoria bajo responsabilidad funcional, civil y penal. 30. En relación al turismo se implementará el emprendimiento y la empresa, con preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas locales en la prestación de servicios. El ingreso a todos los centros arqueológicos mostrando su DNI para los pobladores de la región serán gratuitos todo el año, y para los nacionales los días domingos. 31. Lucharemos frontalmente contra la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, para lo cual se implementará, primero, la política de prevención a través de la educación con valores y principios. Segundo, se implementará el servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan bajo la política. Si tú sirves al Estado, el Estado te servirá, para lo cual, se firmarán convenios con los institutos y universidades para que los militares puedan estudiar gratuitamente y obtener el título profesional a nombre de la nación, y serán educados en emprendimiento y manejo de tecnología, ingeniería, construcción,
operario de maquinarias etc., etc., y pasado los 2 años de servicio militar con el carnet militar, tanto varones o mujeres tendrán ingreso libre o asimilaciones a las Fuerzas Armadas y Policiales, oficiales o suboficiales, de igual manera a las universidades o institutos tecnológicos. El requisito para ser policía será haber realizado el servicio militar por 2 años, asimismo, el acceso a cualquier tipo de trabajo será privilegiado. Se creará el Batallón de Ingeniería BIN, debidamente implementado para contratar y ejecutar obras públicas y privadas en convenio con las universidades de ingeniería, debidamente fiscalizadas mensualmente por la Contraloría General de la República. El objetivo será generar oportunidades laborales para los licenciados y reservistas. Tercero, se instalarán cámaras de seguridad en toda la ciudad y se interconectará el serenazgo con la PNP y el pueblo. La persecución del delito será a través de drones de alta tecnología y especializados, para lo cual fraccionaremos las ciudades de todo el país en cuadrantes y se realice la captura del infractor de la ley de manera eficiente. Cuarto, la represión será bajo 3 penas ejemplares, y la pena privativa de libertad será sumativa, para lo cual se implementará la cárcel productiva y con trabajos forzados, construcción de colegios, carreteras o trabajos en las minas etc., etc. 2. Se implementarán las multas obligatorias como parte de la indemnización por daños y perjuicios, y 3. La cadena perpetua serán cumplidos mediante los trabajos forzados en casos de corrupción y otros conforme a ley. Quinto, en el caso de faltas y delitos menores en flagrancia o no, cumplirán también 3 sanciones, y pagarán en las comisarías la indemnización por daños y perjuicios del costo del bien a la víctima. 2. La indemnización por daños y perjuicios al Estado, y 3. La prestación de servicios comunitarios. En caso de incumplimiento de esas 3 sanciones se les privará de su libertad hasta que cumplan la prestación mediante trabajos forzados. La misma sanción será para los infractores de tránsito. Para la ejecución de las sanciones por faltas o delitos menores se crearán los juzgados de ejecución en las mismas comisarías. Para los delitos de violación contra la libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud, sicariato, hurto y robo, las penas serán efectivas desde los 14 años de edad. En el caso de los extranjeros infractores de la norma jurídica penal, cumplieran las penas en el Perú. Finalmente se implementarán las rondas urbanas en todas las ciudades del Perú, excepto donde ya existen las rondas campesinas. 32. En la cárcel productiva, el reo deberá trabajar para comer. Este tipo de cárcel será destinado para talleres, la industria, la agricultura y los trabajos forzados. Asimismo, se implementará la educación técnica y universitaria en los establecimientos carcelarios como parte de la resocialización y la reinserción laboral. Se cerrarán algunas cárceles en las zonas urbanas previa evaluación. Durante la implementación de la cárcel productiva, se hará la reforma y la reorganización total de los penales a fin de erradicar todo tipo de comunicaciones, para lo cual se promulgará una ley específica donde se establezca la captura al reo que utilice cualquier tipo de comunicación externa y se le añadirá el doble de la pena quitándole los beneficios penitenciarios. Y en relación a los funcionarios encargados del establecimiento penitenciario se les sancionará administrativa, civil y penalmente por complicidad. 33. Se implementará el plan retorno de los ciudadanos peruanos en el extranjero. 34. En relación a la migración al Perú, se establecerán reglas claras. El ingreso a nuestro país será con el pasaporte, cumpliendo requisitos rigurosos. Para los que ya ingresaron al país se les otorgarán 3 meses, ampliatorios a 3 meses más para que obtengan su PTP y el carnet de extranjería. En caso de no obtener dichos documentos serán deportados automáticamente. 35. Somos un partido animalista, implementaremos la política de protección y bienestar animal. Se construirán albergues para animales y se implementará la política de esterilización de mascotas. 36. En relación a la inclusión social, se reforzará el programa Beca 18, Pensión 65 y otros programas que permitan desarrollar a las personas que menos tienen. Crearemos otros programas como el programa Emprende Perú, y se construirán la Casa del Adulto Mayor, la Casa de la Juventud, la Casa de las Comunidades Campesinas y Nativas, y los centros de rehabilitación debidamente implementadas en emprendimiento con talleres bajo una fiscalización adecuada. 37. Para los indigentes, ya sea por alcoholismo, drogadicción, niños o ancianos en abandono, se construirán albergues e implementarán los centros ocupacionales con talleres de emprendimiento debidamente implementados que permitan desarrollarse económicamente, y también se implementará el plan de sanación para los drogadictos y alcohólicos. 38. Para las personas con discapacidad o personas con habilidades diferentes, se promoverá la igualdad de oportunidades y mejorar su calidad de vida, otorgándoles oportunidad en el desarrollo personal y económico, mediante la cuota de personas con discapacidad en empresas públicas y privadas que será del 10%, y la creación de centros ocupacionales con talleres de emprendimiento debidamente implementados. 39. Para el adulto mayor se garantizará su protección, inclusión, respeto, solidaridad y bienestar social, especialmente para quienes viven con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Con el carnet de jubilado los medicamentos costarán el 50% con receta médica,
el pasaje interprovincial costará el 40% y a nivel local el 20%, se implementarán políticas de seguridad económica mediante el emprendimiento que garantice la calidad de vida del adulto mayor, se garantizará el acceso general del adulto mayor a los diferentes centros de asistencia médica ubicados en el territorio nacional de manera gratuita, y se construirán centros médicos especializados también gratuitos. Dichas políticas reducirán los niveles de pobreza e indigencia del adulto mayor. 40. El propietario del bien inmueble, es decir del suelo, también será propietario del subsuelo. La titulación de tierra será automática pasado los 10 años de posesión previa acreditación de la posesión continua, libre y pacífica. 41. El friaje será combatido con calefacción mediante la utilización del gas natural y los paneles solares. 42. El agua, la luz, el desagüe y la construcción de muros de contención serán prioridad, para lo cual se creará una oficina especializada de servicios básicos para que bajo responsabilidad funcional y civil elaboren los proyectos para su ejecución inmediata. Todas las empresas de administración del agua serán del Estado, dichas empresas serán reorganizadas en su totalidad, se eliminará la tercerización y la dirección estará a cargo del personal técnico de planta bajo responsabilidad funcional, civil y penal. 43. Nuestra prioridad será la micro, pequeña, mediana y gran empresa peruana. Existirá apoyo directo a las MIPES, haciendo que la tributación sea de la ganancia y no del bruto, se elimine todo tipo de excesos tributarios, se implementará la política de la tributación obligatoria para las grandes empresas peruanas deudoras y se eliminará la exoneración de tributos para las empresas transnacionales. La SUNAT y las aduanas trabajarán en la formalización de las empresas con pagos justos de tributos que no afecten sus ingresos. Asimismo, todas las empresas nacionales y transnacionales tributarán en cada jurisdicción como parte de la descentralización. Finalmente, cambiaremos la idea de que el Estado es un mal empresario, a ser el mejor empresario. 44. Se fortalecerá la exportación en el Perú. No solo debe exportarse materia prima como se viene haciendo, sino se exportará en mayor dimensión productos terminados o industrializados protegiendo de manera responsable los recursos naturales. Dicha industrialización se implementará desde las escuelas, colegios y universidades a través de la educación emprendedora y empresarial. Apoyaremos también a la importación pero siempre cuidando el equilibrio de la balanza comercial, mayor exportación que importación a fin de generar divisas. 45. Se revisará la deuda externa y se evaluará la permanencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el Perú. 46. No se perseguirá ni discriminará a los homosexuales o bisexuales mayores a 18 años, lo que no se permitirá es el adoctrinamiento con ideologías contrarias a la familia en las escuelas y colegios. No a la ideología de género en la educación primaria y secundaria. 47. Las Fuerzas Armadas y Policiales actuarán conforme a su MOF, bajo responsabilidad funcional, civil y penal. Los bonos policiales serán sumados a sus remuneraciones y serán prescritos en sus boletas de pago. Los hospitales militares y policiales serán debidamente implementadas con tecnología de punta y equipadas con suficientes medicinas, y se estudiará la creación de una escuela única para las fuerzas policiales, la policía secreta y los detectives. Debemos recuperar el respeto de las Fuerzas Armadas y Policiales. 48. Se estudiará la implementación del voto facultativo. Debemos construir una nueva sociedad sin impunidad, sin corrupción, segura y sin contaminación ambiental, una sociedad donde se garanticen los derechos fundamentales, el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la agricultura de la mano con la alimentación, la vivienda, la ganadería, la pesca, la minería, el transporte, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, el emprendimiento y la empresa con reglas claras, mientras no tengamos garantizados estos derechos principales. Para cada habitante de nuestro país, tendremos una sociedad injusta, desigual y postrado en la pobreza. Nosotros creemos en el Perú, en los peruanos, en su gente, por eso invocamos a todas las personas de bien, honradas, disciplinadas, con valores y principios, a aquellas personas que no le tengan miedo al cambio, que tengan propuestas, que sean parte de la solución y no del problema. Bienvenidos al Partido Democrático Perú Unido. Recordemos que nuestro objetivo principal es cambiar el Perú a través de la educación técnica, emprendedora, empresarial y disciplinada con desarrollo y oportunidad para todos. La falta de educación es la condena casi automática a la miseria. La educación es la fórmula más eficiente para el incremento del bienestar y la movilidad social. La educación fortalece la democracia, la descentralización, la identidad nacional, la cultura, la equidad y la justicia social. Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar y manipular. La educación es el arma más poderosa para derrotar la pobreza y la desigualdad social. Un pueblo que no invierte en educación está destinada a ser pobre toda la vida. El único camino para derrotar y desterrar la pobreza es la educación técnica, emprendedora, empresarial y disciplinada con valores y principios. El conocimiento es poder. Ni un paso atrás, cambiemos de estrategia. Educación, salud, trabajo y agricultura.
Charlie Carrasco Salazar.